Foro infantil. Panaderos artesanales. Figuras de cartas. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la organización Melel Xojobal organizó el foro Infancias, Protagonismo y Derechos para el Buen Vivir. Ahí se reunieron niñas, niños y adolescentes para hablar de temas como infancia trabajadora y derechos de los niños. ¡Alerta! Este foro está dedicado y hecho por niñas, niños y adolescentes trabajadores. Estamos haciendo esto para que nuestra voz sea escuchada, para que las personas adultas nos tomen en cuenta, que nos escuchen, que nuestros derechos de verdad sean valorados, que de verdad nosotros seamos actores de cambios para nuestro buen vivir, como lo dice el nombre del foro. Todos tenemos libertad de expresión, todos podemos decir lo que queramos y también tenemos derecho a ser escuchados. Que se quiten esa vergüenza, esa pena de hablar para que así podamos ser visibles ante la sociedad. Tuvimos como un conversatorio donde cada uno habló sobre unos cuantos temas. En mi caso fue la situación de las infancias latinoamericanas, donde se trataba de libre comercio, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. He sabido y me he enterado más de cómo está nuestro país en lo político, económico y social, y qué es lo que piensan también los adultos acerca de nosotros. Es mi primer panel y me sentí muy nerviosa, pero como que los que ya habían hecho paneles como que me acogieron muy cálidamente. Mis expectativas, creo que eso es lo que se hizo bien para que tuviera la suficiente fortaleza de estar aquí. Se podría decir la organización que defiende a los niños de trabajo quiere erradicar por completo el trabajo de los niños. Nosotros sentimos que el trabajo es algo importante en nuestras vidas, como niños, niñas y adolescentes. La verdad yo trabajo por gusto. No me obliga a nadie. De mientras que no seamos obligados y no nos exploten, pues creo que tenemos esa libertad, ese derecho. Ustedes deciden su camino y no las demás personas. Si a ustedes les gusta tal cosa, pues defiendan lo que les gusta. No porque su familia le gusta la otra cosa les van a gustar necesariamente eso. Exigimos conozcan nuestros derechos para que nos los puedan garantizar. Gracias. Aprovechando que con esta nota llegamos a Chiapas, nos seguimos de largo hacia el sur del continente para ver la sección Entérate en Vientos. Luis es un niño peruano que vive al norte de su país. Ahí se le ocurrió comenzar su propio negocio en el que no solo le ha ido muy bien, sino que según él le ayuda a sacar mejores calificaciones. Este es un reportaje de nuestros amigos de Napa en Perú. Hola, yo me llamo Luis, tengo 12 años, vivo en Sullana, Piura, al norte del Perú. Aquí en mi tierra durante el verano hace mucho calor, por eso a mí se me ocurrió la idea de vender raspadillas. Yo trabajo desde la 1 a 4 de la tarde. Cuando es invierno yo vendo dulces. El trabajo me ha ayudado en el colegio y en las matemáticas. Yo saco los primeros puestos en mi colegio desde tercer grado. Yo le pido al Estado que dé más seguridad a los niños y niñas, adolescentes, a los trabajadores, porque el trabajo dignifica a las personas y así ayudamos a nuestros padres.
Cuando llega la adolescencia y comenzamos a menstruar, las mujeres usamos toallas sanitarias y productos de limpieza que desafortunadamente suelen representar un gasto y dañan al medio ambiente. En Puebla, Jocelyn, Diana, Liz y Marlene encontraron una solución y nos la presentan en Vientos. Se trata sobre las toallas vaginales. Estamos haciendo toallas con franela, con telas reciclables. La ropa interior se pone y se abrocha por atrás y así queda. Para hacer la toalla pintamos los moldes, Remarcamos en la tela y después los cortamos y ya nada más para coserlas. Yo me doy una de forma de corazoncitos. La toalla hecha a mano pues te hace sentir más cómoda y no sudas. Y la otra tiene plástico, traen químicos, todo eso lo absorbemos y con el tiempo hace daño. Gastamos mucho dinero y a unas normales de estas solo se ocupan 4. Pues esas toallas hacen daño y mejor usar las naturales. Que ya no las utilicen y que hagan toallas con telas reciclables. Y ahora nos vamos al estado de Nuevo León para ver cómo se elabora el pan artesanal de la Huasteca hidalguense. Ya sé, se preguntarán, ¿pan hidalguense en Nuevo León? ¿Se equivocó el guionista del noticiero? Para nada, se trata de panaderos que llevaron la tradición de Hidalgo a tierras neoleonesas. ¡Salud! Cuando salimos a vender, muchos amigos se me acercan y algunos me dicen que si me acompañan a vender y yo les digo que sí, y después ya salimos a vender y ellos también me van ayudando a tocar las puertas y cuando nos regresamos les damos una bolsa de pan. Mi hermano pues es muy serio, pero nos gusta jugar fútbol, tocar guitarra y estar juntos, convivir. ¿Qué si no compra pan? Sí. ¿Cuántas piezas va a querer? 3. Gracias. Cuando hacemos pan, mi papá se encarga de partir la leña, prender el horno y ayudarle a mi mamá. Para hacer un pan se necesita harina, huevo, manteca, mantequilla, levadura. ¿Cuántos de levadura? Son los principales para hacer un pan normal. Sacamos la masa de la tina para estirarlo bien y para que sea más fácil revolverlo. Después agarramos un poco de harina, es necesario para que no se pegue ya la masa en las manos. Hacer pan así pues es muy cansado, no es fácil, pues se requiere fuerza para poder amasarlo. Cuando ya terminamos de amasar, partimos la masa y las empezamos a hacer bolitas para con las bolitas ya hacer el pan. Enseguida mi mamá le pondrá las pastas encima a la harina, a las bolitas, para mi hermana irlos acomodando en la lata y mi hermano Héctor irlos rayando. Voy a llevar la lata para acomodarla y que repose unos minutos. Y después yo y mi hermano vamos a llevar el pan al horno para que se cosa. Cuando hacemos el pan, como que la familia está más unida porque todos nos empezamos a ayudar. Tiene sabor original, no tiene como pocas palabras como las de la tienda, que nada más está como que infladito, y la de nosotros es 100% artesanal. Se hace con leña, no con gas. El pan está muy rico, quiero que lo conozcan. Como un ciclón llegan las breves a Vientos, noticias que vuelan. Es frecuente que niños y niñas escriban en los teclados de la computadora, la tableta o el celular, lo que ha hecho pensar a muchos que aprender a escribir a mano ya no es necesario. Pero eso sería un error,
De acuerdo a investigaciones recientes, al aprender a escribir a mano se activan partes del cerebro que facilitan el reconocimiento de las palabras y por lo tanto también leemos mejor. Además, ayuda a nuestra memoria, que recuerda más lo escrito a mano que lo escrito en un teclado, y también nos ayuda a pensar, ya que es escribiendo a mano que solemos plasmar pensamientos e ideas propias. Entonces, ¿debemos dejar de teclear en las computadoras? Para nada, solo debemos aprender a escribir de las dos formas. Para que este inicio de ciclo escolar sea increíble, en Vientos te damos 5 recomendaciones. 1. Haz una lista de todas las cosas que necesites y de las actividades que tú debes realizar, como checar tu uniforme o revisar la mochila. 2. Habla con tus amigos del salón para que platiquen y comiencen a hacer planes. 3. Duerme bien y desayuna rico. Para estar atentos y aprender más, nuestro cuerpo y cerebro deben de estar descansados y llenos de energía. 4. Piensa y escribe cuáles son tus objetivos para este año. ¿Quieres mejorar calificaciones? ¿O quizás ser del equipo de básquetbol? Entonces, ponlo en un papel. Y 5. Piensa positivo. Imagina que te va de maravilla y échale ganas para hacer realidad esa visión. Recuerda que el primer paso para tener un gran año es confiar en nosotros mismos. A tu sección Dinos ha llegado un video que produjo Luis Antonio, un niño que quiere contarnos una historia sobre la drogadicción. ¿A cuánto están los 2 guineos? A 5. ¿Me da esos 2? Gracias. ¿Y cuánto? ¿Siempre está aquí en las ventas? Sí. ¿Cómo es posible? Si ese carro lo trabajé mucho para tenerlo. Oye, policía, me acaban de robar el auto. Por fin es mi sueño de tener un carro chido. Muchos tenemos alguna afición a la que le dedicamos tiempo y esfuerzo. En algunos casos se trata de deportes o artes, pero también hay quienes realizan, por ejemplo, figuras con cartas. Esta es la historia de Ahmed Hassan, quien se ha vuelto un experto en stack cards o apilar cartas. Vamos a ver este reportaje de nuestros socios de Wadada News for Kids en Egipto. Me llamo Ahmed Hassan Rafi y comencé a apilar cartas hace 9 o 10 años. El primer diseño que hice fue con la forma de un triángulo. Así comencé con una pequeña pirámide. Fue entonces que mi papá me habló del Slender Shape. Pude hacerlo, me gustó y trabajé más tiempo en esto. Luego comencé a investigar en internet sobre novedades de cómo apilar cartas. Y así encontré otro estilo de alguien que se hace llamar Primo Primero. El estilo que él usa es con la forma de cuadros, como este y como este. Yo empecé con estas bases. Después me enfoqué en trabajar en mejores figuras. Esta forma se llama el agarre, es como un nido. En este diseño, como el cuadro es pequeño, hace que sea más fuerte y tú puedes dirigirlo hacia la forma que tú quieras, como un círculo. Vertical, horizontal, rectángulo o como se te ocurra. En Egipto, ser artista te convierte en alguien muy especial. Tengo muchos seguidores de otros países árabes, además de Egipto. Y también tengo seguidores más allá de los países árabes como Francia y Estados Unidos. Mi comentario favorito de los que he recibido es el de una mamá que le deseaba a su hija que fuera como yo. Mi papá y mi mamá siempre me apoyan. Me han dado todos los paquetes de cartas que he necesitado. Como ese hobby puede afectar mis estudios, trato de hacer un balance entre la escuela y la diversión. De quienes practican apilar cartas, mi favorito es Primo Primero. Él ha roto varias veces los récords Guinness. Yo quiero ser como él. Como me han llegado muchos comentarios diciendo que mi trabajo fue comprado o que usé pegamento, voy a comprobarles que están en un error.
hemos llegado al final del noticiero. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que quieras compartir con nosotros, envíalo a info@vientos.tv o hazlo llegar a través de nuestra página web. Recuerda que nos vemos la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.